Garduño Gil, Emilio Enrique. La corriente alterna es el tipo de corriente donde el flujo eléctrico varía en cuanto a la magnitud y sentido, alternándose en periodos de tiempo determinados. Estas variaciones pueden formar distintas formas de oscilación. Una de las más comunes es la oscilación senoidal, la cual nos permite una transmisión más eficiente, además de ser una de las más comunes. Típicamente, este tipo de corriente se compone de un ciclo, que es la variación de tensión eléctrica, de un periodo, que es el tiempo en el que sucede un ciclo, y de la frecuencia, que es el número de ciclos en unidad de tiempo. Una de sus aplicaciones más comunes es el alumbrado público, conexiones domésticas o de uso público y dispositivos de uso doméstico o industrial que tienen conexión a la corriente. La corriente directa, o también denominada corriente continua, es un flujo de carga eléctrica que nunca cambia su dirección. Por ello, siempre va de polo positivo a polo negativo. Se puede utilizar un rectificador para cambiar la tensión eléctrica de los dispositivos que la ameriten. Una de sus principales aplicaciones es en los automóviles, en los transportes subterráneos y ferrocarriles, en las computadoras, en la telefonía móvil y todos aquellos dispositivos o aparatos que utilicen de baterías para su funcionamiento. El principio de funcionamiento de este tipo de motores se basa en el campo magnético giratorio que genera una corriente alterna trifásica. Cuanto más grande sea la corriente que circula por el cable, mayor será el campo creado a su alrededor. Si la corriente es variable, como es el caso de la corriente alterna, el campo que genera el cable a su alrededor también es variable. Si bien ambos tipos de motores cumplen con la función de conversión de energía eléctrica a energía mecánica, están alimentados, construidos y controlados de manera diferente. Una de las diferencias más básicas es la fuente de energía. Mientras uno se alimenta de corriente alterna, el otro lo hace de corriente continua, como lo son las baterías, fuentes de alimentación de corriente continua o convertidores. Los motores de corriente directa tienen mayor aplicación, en donde la velocidad del motor necesita ser controlada de forma externa, mientras que los motores de corriente alterna se utilizan más donde se busca un rendimiento de potencia durante largos lapsos de tiempo. Además de esto, la mayoría de los motores de corriente directa son monofásicos, mientras que los de corriente alterna los hay monofásicos y trifásicos. Se denomina fuerza electromotriz o FEM a la energía que proviene de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre energía eléctrica. Para ello es necesario la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos positivo y negativo, que estos sean capaces de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Esto se puede producir a través de una acción química, una acción térmica o una inducción electromagnética. Es el valor absoluto de la fuerza electromotriz cuando ésta es negativa. Un generador de dos terminales, el cual tiene una intensidad en sentido de la fuerza electromotriz positiva, genera una potencia de I. Si la intensidad es negativa, este absorbe una potencia de menos I.
y el generador se vuelve receptor, y a esto se le llama fuerza contraelectromotriz. La unidad de medida es el voltio y se representa con la letra V mayúscula. Cada motor debe de contar con una placa de datos, la cual debe tener la información completamente visible y remachada al mismo, además de tener la información grabada y que la pintura no cubra la información. Las principales características que debe contar dicha placa es el número de identificación, el modelo, el nombre, marca, potencia, el porcentaje de rendimiento, el voltaje, el amperaje, el tipo de alimentación, entre otros.